Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendice, amados hermanos. Estamos contentos, agradecidos con nuestro Dios que nos permite predicar la palabra de Dios, estar con bien, con salud. Es motivo de darle gracias a Dios por tantas cosas, hermanos. Dele gracias a Dios por la salud, por la vida, por lo que tenemos, por lo que Dios nos ha dado, agradecidos con el Padre en todas las cosas, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En esta noche, hermano, estamos contentos, listos para compartir la palabra. Queremos hacer dignos frutos de arrepentimiento para que Dios vea que estamos buscándole, que estamos agradándole cada día. Es lo que tenemos que hacer, arrepentirnos de malas obras y buscar hacer buenas obras. Amén. Es así como Juan el Bautista hablaba a la gente, que pudieran la gente arrepentirse de la vida que estaba llevando. Por eso dice en Marcos 1:4, fíjese cómo dice aquí Juan el Bautista. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Predicaba el bautismo para arrepentimiento del perdón de pecados. ¿Se fija usted cómo estaba preparando el camino para nuestro Señor Jesús, que viniera a traer el Evangelio, las buenas nuevas de salvación? También lo dice en Mateo 3:8, dice nuevamente nuestro Señor Jesús, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos, que nuestros hechos hablen más que las palabras. Nosotros tenemos que hacer esta palabra, ponerla por obra en nuestras vidas, el Evangelio, la palabra, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, ir cambiando. Vamos conforme, vamos aprendiendo poco a poco, vamos pudiendo hacer la palabra de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahí mismo en capítulo 3 de Mateo, pero en el verso 11, les vuelve a decir: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Se fija usted, hermano, cómo es que tenemos que ir haciendo cada día una parte que nos corresponda hacer la palabra de Dios en nuestras vidas? Dios quiere que nosotros vivamos esa palabra cada día, hermano, viviéndola, haciéndola, poniéndola por obra en el nombre de Jesús. Permítame. Entonces, aquí dice, hermano, que nosotros vamos aprendiendo cada día la palabra y la vamos poniendo por obra. Por eso dice: hacer frutos dignos de arrepentimiento, que la persona pueda ver un cambio verdadero en nuestras vidas, que cometimos errores, pues sí, ya no volvemos a caer en ellos, ya no somos unos bebés, ya estamos crecidos en la palabra, vamos creciendo cada día en el nombre de Jesús. Sigue hablando en Mateo 9:13, dice: id pues y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia, o sea, nosotros, el Padre de misericordia nos está enseñando a que nosotros tengamos también misericordia, que nosotros seamos misericordiosos con las personas, que no juzguemos, que no actuemos de una manera imparcial, sino justa delante de las personas. Nosotros podamos hablar con verdad y certeza de las cosas que Dios nos ha encomendado que hablásemos, y de lo que veamos, pues solamente decir la verdad. Entonces nosotros nos habla Dios a que sigamos haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Dice también en Mateo 21:29, respondió él y le dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Esta es la palabra, hermano, déjeme leérsela completa. Es el pasaje de Mateo 21, donde
es la parábola de los dos hijos, cuando un padre de familia le dice a sus hijos que fueran a trabajar en su viña, en su viña, dice en el verso 21-28. Pero ¿qué os parece? Un hombre que tenía dos hijos y se acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él, le dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Arrepentido fue. Primero dijo que no, pero luego se arrepintió y fue. El segundo hijo, acercándose al otro, le dijo de la misma manera y respondiéndole, le dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Y hace la pregunta a los discípulos: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Vemos aquí, hermanos, en la parábola de los dos hijos, que está en Mateo 21, del 28 al 32, como dos hijos se les dice la misma propuesta, que vayan a trabajar a la viña. Y luego, ¿qué les dice ahí? Pues uno dice que no, pero arrepentido sí va a hacer el trabajo que le había mandado. El segundo hijo dijo que sí, pero no lo hizo. Y los discípulos contestaron bien, ¿verdad? Dijeron: pues pensamos que el primero fue el que verdaderamente hizo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque se arrepintió y fue a hacer lo que se le encomendó que hiciese. Estaba en cierta forma también, hermanos, diciéndoles a los religiosos, a los que a veces queremos justificarnos con la religión, hacer las cosas que estoy haciendo bien y todo, y realmente no estamos haciendo lo que nos corresponde. Nosotros tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque Dios nos está llamando, hermano, y si Dios nos está llamando, viene un día muy especial, como es el día 25, el lunes. Aquí estamos por ahí el lunes, es 20, ¿qué? 27, el lunes del 26 al 27 tenemos el día de arrepentimiento, el día de aflicción, en el cual nosotros, hermano, este día lo pide Dios, que le ofrezcamos un ayuno digno de arrepentimiento, que valoremos y meditemos en nuestra vida si en verdad estamos haciendo la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Esto, para que usted lo pueda ver, viene en el libro de Levíticos 23, del 27 al 28, dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendrán santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis, porque es día de expiación para reconciliaros con Dios. En ese día de expiación, ya es como empezamos a verlo el día anterior. Levíticos 25:9 dice: entonces haráis tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días, día del mes, día de expiación, haréis tocar la trompeta para toda vuestra tierra. En este día que se tocó la trompeta, donde se avisó a la gente el llamado que Dios hace a esta santa convocación, al día 10, para poder llevar a cabo el día de expiación, santa convocación, afligiremos nuestras almas con el ayuno. Es el ayuno que Dios pide, hermano. Prepárese para este ayuno. Prepárese para, si usted está bien con Dios, gloria a Dios, hermano. ¿Qué es lo que va a hacer? Está renovando sus votos, está acercándose más a Dios con ese día de aflicción, con ese día de ayuno. Yo lo invito a que lo pueda hacer del domingo 6 de la tarde al lunes 6 de la tarde. Entonces, que es 27 ya el lunes, lo empieza el 26.
El 27 domingo, gracias. Para el 28 estar así terminando entonces. Muy bien. Es por eso, hermano, que nosotros cada día estamos aprendiendo la palabra para ponerla por obra. Como es como ejemplo el bautismo en agua, que Dios nos llama que nos bauticemos en agua, que a veces lo pensamos y lo volvemos a pensar, y hay gente que se tiene hasta 1 año, 2 años, 3 años, no se bautiza todavía porque no se siente seguro. ¿Seguro de qué? De hacer la palabra de Dios la tenemos que hacer, arrepentirnos. Ya les hemos puesto el ejemplo del etíope eunuco que venía gozoso de haber estado en la presencia de Dios, pero nadie le había explicado nada. Se acerca Felipe al carruaje, esto viene en el libro de los Hechos, cuando Felipe le empieza a hablar la palabra. Entonces, en el capítulo, déjenme se lo digo, 8, ahí está Felipe y el etíope desde el verso 26 en adelante, 8:26 en adelante. Entonces vemos que se acerca Felipe y le empieza a explicar acerca de Isaías, porque es lo que escuchó él, que estaba leyendo el etíope, y él venía contento y le empezó a hablar de Jesucristo, que ese siervo sufriente, ese siervo que se dio por nosotros, que murió por nosotros en la cruz, era Jesucristo. Le estaba testificando de Jesucristo y que debía de bautizarse todo aquel que en él creyere, y creyó, hermano, inmediatamente. Dijo: aquí hay agua, que impida que yo sea bautizado. En ese momento se detuvo el carruaje donde iba y se bajaron para ser bautizado. Dice en el verso 37, Felipe le contestó, le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Se fija cómo inmediatamente la palabra de Dios tiene que ser puesta en acción cuando se le dice. Otro ejemplo de arrepentimiento, hermano, que a veces Dios nos manda a cierto lugar en específico, como es el libro de Jonás. Usted lo busca, el libro de Jonás, ahí lo lee esta historia, cómo Dios le mandó a Jonás que fuera a advertir al pueblo de Nínive, que se arrepintiera por todas las cosas malas que estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Pues ya era pura maldad, puro pecado. Y hermano, empezó a caminar. Dice que 3 días de camino era la ciudad. Acuérdense que Jonás primero no quiso hacer la voluntad de Dios, se quiso ir a otro lugar, agarró un barco y bueno, usted sabe la historia, que del barco lo echaron al mar y un pez lo tragó y luego lo vomitó cerca de la playa para que fuera a predicar a Nínive. Pero ahí en el vientre del pez, ahí se arrepintió. Qué lugar, ¿no? Qué lugar tan horrible para arrepentirse. Yo creo que no debemos de esperar estar en un lugar tan feo para arrepentirnos. Cuando Dios nos habla, a tiempo podemos arrepentirnos, a tiempo para poder hacer la voluntad de Dios. Nosotros, hermano, estamos haciendo la voluntad de Dios cada día, esforzarnos cada día. Eso tenía que hacer Jonás, esforzarse a ir a predicar la palabra. Y se esforzó después de que pasó esa tribulación del pez, y va y predica a Nínive, y camino de 3 días y estuvo predicando la palabra y todo esto. Y llegó la noticia hasta el rey, y el rey dice: vamos a ponernos en ayuno, vamos a rogarle a Dios que nos perdone de nuestros pecados. Y hermano, eso hizo Dios, los perdonó, y aquella destrucción que venía sobre Nínive, Dios la detuvo. Hoy día, hermano, se está levantando un clamor. Acabo de ver una exhortación que oremos por Estados Unidos, por México y por todos los lugares que está habiendo pecado y maldad, hermano. Debemos de orar por todo arrepentimiento de pecado, de lo que se está haciendo de maldad hoy en todo el mundo, hermano. No nomás en México, no nomás en Estados Unidos, en muchas partes. Y me da gusto porque después de que vi esa exhortación o ese llamado a orar y ayunar y todo esto, y está viendo, hermano, por donde quiera oigo brotes de oración por el Día Nacional de México, ¿verdad? Que oremos el día 21 de noviembre.
otros movimientos de oración, cadenas de ayuno. Todo esto, hermano, nos está invitando a que nosotros nos preparemos y roguemos a nuestro Padre que nos perdone de todo este pecado, de toda esa maldad. Y le digo que vi otro video, le doy muchas gracias a Dios, porque son testimonios que van llegando, hermano, donde se estaba predicando en Chicago. Y había, sin tantas bocinas, casi nada más con un megáfono, estaban gritando la palabra de Dios, arrepentirse, y la gente, hermano, se estaba arrepintiendo. Y ahí mismo tenían pilas y estaban bautizando gente, hermano, se estaban arrepintiendo en ese momento, y estaban haciendo todo todo lo que Dios les mandó. Ir y predicar el evangelio. Y había agua, pues hora de bautizar también, hermano. Estaban bautizando gente ahí mismo, porque ahí mismo se estaban arrepintiendo y querían hacer la voluntad de Dios, y se estaban bautizando mucha gente. Y muchos estaban contentos y alabando al Señor. Después de que les habían dicho que no podían estar tal vez en alguna iglesia o algo, hermano, salieron a las calles, estaban predicando en las calles, sin tanta bocina, sin tanta campaña o algo, hermano. Es importante que nosotros salgamos y anunciemos el reino de Dios, la palabra de Dios a la gente, que Dios se acerque, que la gente se acerque a Dios, y usted le puede invitar a acercarse a Dios. Amén. Entonces vamos haciendo la voluntad de Dios como se le envió a Jonás, y ya después de que pasó la prueba, la lucha, lo hizo. Entonces, así nosotros, hermano, tal vez decimos que no, como este hijo de la viña, primero dijo que no y luego dijo, pues sí, mejor lo voy a hacer. Se arrepintió y lo hizo. Y el que dijo que sí y no lo hizo, hermano, ese no hizo nada. Nomás dice que sí, pero no lo hace. No dice cuándo. Por eso, hermano, tenemos que hacerlo en acción, actuando, haciendo, diciendo y actuando. Luego lo que podamos hacer, lo que venga a tu mano, hazlo según tus fuerzas, hazlo con lo que tú puedas hacer, hazlo, hermano, pero hazlo, ponte a hacerlo, ponte a buscar a Dios, ponte a predicar la palabra, ponte a testificar lo mucho, lo poco que sepas de la Biblia, hazlo en el nombre de Jesús. Ahorita estamos viendo muchas cosas que está pasando. Invitar a la gente al arrepentimiento, invitar a la gente a que se arrepienta de lo que está haciendo, o ellos mismos te van a decir cómo buscamos a Dios. Pues el único camino es Jesucristo. Es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice San Juan 14:6. Por eso es que tenemos que buscar a Dios. Dice en Apocalipsis 2:5, hablándole ahí a las iglesias, hermano, en esa parte dice la palabra de Dios, déjenme leérselo. Apocalipsis 2:5 está hablando a la iglesia de Éfeso, le dice: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dice en el verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mucha gente, hermano, ha dejado su primer amor. Apocalipsis 2, 4 y 5 fue el que leí, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y mucha gente está así, hermano. Aceptó a Cristo, se hizo cristiano, pero luego se hizo religioso. Yo creo que debemos de arrepentirnos de eso, hermano, de ser religiosos solamente. Tenemos que expresar con hechos nuestras obras, nuestra fe, que no sea muerta sin obras, que sea una fe viva, hablándole a la gente, diciéndole a la gente que es el tiempo de buscar a Dios, porque ya su venida está muy cerca. Estamos viendo muchas situaciones, ahorita estamos muy tranquilos, parece como si no pasara nada, parece como si todo estuviera bien, hermano, pero se acerca problemas, pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros dependemos de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que buscar a Dios en tanto pueda ser hallado. Ahorita es el tiempo, hoy es el día de salvación, mañana no sabemos, pero hoy tenemos que buscar a Dios, hermano, en el nombre de Jesús. Dice el libro de los Hechos 5:31: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Está predicando Pedro a la gente de Israel. A Jesucristo le exaltó
de entre los muertos resucitó, y ahora Él le ha exaltado, el Dios Padre, a Jesucristo como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, dice en Hechos 5:31. Entonces, hermano, es el tiempo de arrepentirnos. La gente que no conoce a Dios y que quiere acercarse a Dios es arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos a Dios y hacer la voluntad del Padre y dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno delante de Dios. Dejar de mentir, dejar de hablar mal, hay que hablar bien. Pero pues como estamos en el mundo, hermano, aprendemos todo lo del mundo. Ahora que nos acercamos a Dios, empezamos a aprender lo de Dios, y de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Hablaremos palabra de Dios, bendiciones para las personas, gloria a Cristo. Es por eso que nosotros tenemos que esforzarnos. Hechos 11:18 dice: entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, no nomás a los israelitas. El pueblo de Israel pensaba que solamente había salvado al pueblo de Israel, Jesucristo. No, Jesucristo vino a salvar a todo el mundo, hermano. A todo el mundo, a todos los pueblos, a todas las naciones. Dios les trajo la salvación. Aleluya. Como dice aquí, como lo acabamos de leer, Hechos 11:18. Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. Aleluya, le podríamos poner ahí más. Pero la Biblia nos enseña todo esto, hermano, que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, empezar a hacer la voluntad del Padre cada día en el nombre de Jesús. Entonces los judíos ya empezaron a entender que la salvación no nada más era para el pueblo de Israel o nada más para los judíos, no, era para todas las naciones, para todos los pueblos. Ese fue el llamado que Dios hizo a Pablo. Le empezó a llamar a Pablo primero y predicó en Damasco, predicó en Jerusalén, dio testimonio de cómo él cambió, cómo lo cambió esa luz que él vio en el camino rumbo a Damasco, ahí en el capítulo 9 de los Hechos, cómo él se convirtió a Cristo, y arrepentido, hermano, ahora predicaba la luz del Evangelio, a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Príncipe y Salvador, como dice esta parte. Y también nos dice en Hechos 19:4, dice: dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que venía después de él, esto es, en Jesucristo, Jesús el Cristo. Él hablaba del bautismo del Espíritu Santo. Juan nos bautizó en agua, pero dice: el que viene tras de mí es más poderoso que yo, él los bautizará con el Espíritu Santo. Esto es algo bien bonito, que tú le pidas a Dios el bautismo del Espíritu Santo. Es algo que Dios se manifiesta en tu vida, y no necesariamente tienes que hablar lenguas. A algunos se les da el hablar lenguas, a otras cosas, otros dones, pero dice que pidamos, y el que pide recibe. Entonces algo que tenemos que procurar es pedirle a Dios que nos dé esa bendición, ese regalo, y Dios va haciendo la obra. ¿Y qué tal si tú te pones en ayuno en este domingo que viene? Empiezas a las 6 de la tarde en el ayuno, y en el ayuno le estás pidiendo a Dios que te bautice, que te llene de sabiduría, que te dé entendimiento, que te dé revelación de las cosas que Dios quiere que hagas, hermano. Entonces eso se va a manifestar porque tú le estás pidiendo a Dios, y el que pide recibe, dice la palabra. Hechos 20:21 dice: testificaba a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para Dios de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo seguía testificando de esas bendiciones que él había recibido, y que ahora tenía que decirle a la gente quién era el camino, quién es la verdad, quién es la vida, quién era el Salvador, Jesucristo. Dice también mismo Pablo en Hechos 26:20: sino que anunciaré primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Se fija usted cómo
Pablo ya traía el testimonio, traía el ministerio, no solamente a los judíos, a los de su raza, a los de su gente, les predicaba, pero también a los gentiles. Ese fue su ministerio, hablarle a otra gente que no era judía o israelita. Ahora estaba predicándole a todo el mundo, hermano, a todas las naciones. Esos los tres viajes de Pablo, que llegó hasta Roma, que pasó por Turquía, que pasó por Irán, Irak, todos esos países que fueron rodeando por mar y por tierra. Hermano, él estuvo predicando esos 3 viajes de Pablo. Usted puede ver cómo él anduvo enseñando. Por ejemplo, en 2 Corintios 7:9 les decía: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguno pierda padecimiento por nuestra parte. Y 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Perdón. Por eso es que Pablo les estaba diciendo que sí, a veces cuando nos confronta Dios y nos habla de arrepentimiento y nos sentimos mal por el pecado, debemos de hacerle caso a Dios. Debemos de creerle a Dios. Él nos está diciendo que nos arrepientamos, que le pidamos perdón, pero nos sentimos mal. Y si nos sentimos mal, estamos bien. Nos sentimos mal, qué bueno que nos sentimos mal. Qué bueno que Dios nos ayuda a que podamos estar bien delante de nuestro Padre Celestial. Entonces, eso trae tristeza, hermano, pero dice aquí que esa tristeza produce en nosotros arrepentimiento para salvación. Bendito sea el Señor Jesucristo. En cambio, la tristeza del mundo produce muerte. Si alguna persona ha pensado en suicidarse, ese no es el camino, hermano. Ese no es el camino. ¿Por qué? Porque la tristeza del mundo produce muerte. Primeramente, este cuerpo no es mío. Dios me lo dio, lo tengo que cuidar. Tengo que cuidar este cuerpo, lo cuidamos muy bien, lo alimentamos, le damos todo lo que necesita, pero también necesita, así como alimento físico, también necesita alimento espiritual. Y tenemos que darle ese alimento espiritual para ser ya más espirituales que carnales y movernos en el espíritu, y que no produzca ese sentimiento de muerte, sino que produzca un arrepentimiento de salvación, de vida eterna. Ese es el cambio, hermano, que vamos a tener. Esa es vida. Jesucristo es vida, hermano, no es muerte, acuérdese, en el nombre de Jesús. Y entonces, esto, hermano, más bien el arrepentimiento que Dios nos trae a nosotros es un arrepentimiento de disciplina. Gracias, hermano. Es un arrepentimiento de disciplina. Nos disciplinamos ya más en las cosas del Señor. Fíjese cómo dice en el libro de Hebreos 12, 5 y 6 y 7. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios traerá como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios nos ama y quiere que nosotros nos alineemos en su palabra. Dios nos ama y Él quiere que nos disciplinemos en las cosas buenas, en las cosas de Dios. Un soldado se disciplina con armamento, con levantarse temprano, con ejercicio, con cuantas cosas que tiene que hacer, y se va disciplinando su cuerpo y va haciendo las órdenes que se le dan. Dios nos está dando unas órdenes, unas ordenanzas, unos mandamientos. Esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y fíjese usted bien que esos órdenes, que esos mandamientos son para vida eterna, son para salvación, son para mejorar nuestra vida. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios nos trae
esa bendición muy especial, hermano. Nos trae esa bendición muy especial. Dice en el libro de Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bendito sea el Señor. Jesucristo nos dio el perdón de pecados y nos trae las riquezas de su gracia. La salvación no por obras, sino por Dios, por amor que nos dio la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, hermano, es muy importante que tú y yo empezamos a valorar, a creer en esta bendición tan especial que tenemos de ser llamados hijos de Dios y valorar lo que Dios nos dio. No volvernos unos religiosos, no volvernos unas personas monótonas o robóticas. No somos unos robots ni títeres, ¿verdad? Hacemos la voluntad mía, yo la alineo a la voluntad del Padre. Yo quiero hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque son para vida eterna, porque son para salvación de mi vida. Por eso tenemos que hacer esto que nos ha dicho Dios. Colosenses 1:14 también nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos redención, tenemos salvación, pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados. Él nos salva, Él nos ama, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Por eso nos dice en el libro de los Hechos 13:38, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se anuncia perdón de pecados. Por medio de Jesucristo se anuncia el perdón de pecados, la salvación. Es lo que tenemos que anunciarle a la gente. No una religión. La religión no te salva. El que te salva es Jesucristo. La religión para nada nos sirve. El que nos da la vida eterna, la salvación, es Jesucristo. Por eso tenemos que hablar de esto, cada día enseñarle a la gente las cosas que Dios quiere que hagamos. Aleluya. Dice en el libro de los Hechos también, para que, Hechos 26:18, para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjese qué hermoso, Dios nos está dando una herencia entre los santos. No porque yo sea muy bueno, sino porque Jesucristo nos santifica con su palabra. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué me santifica? La palabra me va santificando, me va limpiando mi alma, me va quitando el pecado, me redorgulle el Espíritu Santo si ando mal, y es así que tengo que cambiar de manera de ser, no un religioso, sino que esté vivo para Dios, haciendo la voluntad del Padre, haciendo la voluntad de Dios, cada día esforzarme a hacer algo para Dios. Imagínense como en aquella campaña de mi esperanza, uno más para Cristo, que tú le predicaras a una persona cuando menos, en un día, uno más para Cristo. Te puedes tardar tal vez 1 hora en esa persona o 2 horas, no es tiempo perdido, es tiempo eterno, es tiempo de Dios. Le ha arrebatado un alma al enemigo. Aquí lo está diciendo, hermano, lo acabamos de ver. Dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tenemos una herencia más grande que la que nos hubiera dejado aquí papá o un tío rico. Esa herencia aquí se va a acabar, aquí se va a quedar, hermano, nos vamos a llevar. Pero la herencia que Dios nos dio es para vida eterna, es para siempre, por los siglos de los siglos. ¿Se fija, hermano? Yo creo que vale más esto. Yo creo que vale más valorar esta vida aquí se acaba, la vida que es aquí en la tierra se va a acabar, pero la vida eterna no, hermano. La vida eterna que Dios nos da es por los siglos de los siglos. Tenemos que buscar a Dios en este tiempo. Hoy que estamos viendo que la maldad se ha multiplicado, hoy que estamos viendo que muchos pecados se están haciendo, hermano, tenemos que buscar a Dios.
busquemos a nuestro Padre Celestial. En tanto que pueda ser hallado, búsquele de todo su corazón. Arrepiéntase de sus malos caminos y busque la luz de la palabra. Busque los ríos de agua viva. Que busque ese agua que salte para vida eterna, que nos ayude a hablarle a la gente en el nombre de Jesús. Hablemos siempre de su salvación, de su perdón, del arrepentimiento. Este día, día de aflicción, día de arrepentimiento, día de perdón de pecados. Ya pasamos el día de trompetas que nos anunciaba que viene Jesús. Viene Jesucristo a levantar a su pueblo, a los que le estén buscando, a los que estén haciendo su voluntad. Esos son los que Dios quiere, hermano. Y esos son los que va a llamar. Así es que hagamos la voluntad de Dios, hermano. Vivamos la palabra cada día en el nombre de Jesús. Así es que si alguien no conoce a Dios, si alguien ha querido acercarse a la palabra, este es el momento especial. Hoy es el día de salvación. Hoy lo puede hacer la persona. Hoy puede hacer una oración de fe, arrepentirse y empezar a caminar de nuevo o por primera vez en el camino de Dios. Si te acercas a una iglesia, también le puedes decir al pastor, ¿me puede bautizar? Hágalo, hermano, como le hizo el etíope. Como mucha gente se ha acercado, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Primer paso, si se arrepintiere y se bautizare, dice ahí, hermano. Amén. Bautícese en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que se arrepientan y sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí lo dice, hermano, en Mateo 28. Así es que hágalo. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Haga toda la oración de fe. Repita conmigo. Pídele al Señor que le perdone de sus pecados. Haga esta oración conmigo en esta noche. Padre, yo te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Yo me arrepiento de ellos y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, por perdonarme. Amén. Bendiciones a todos ustedes, hermano. Qué bueno que usted pudo recibir la palabra. Comparta la otra. Dígale que es bien hermoso estar en Cristo. Que siga buscando del Señor. Aliméntese de la palabra en una iglesia. Ya están abiertas al 50%. Gloria a Dios. No hay descuento de 50%. No. Al 50% ya se puede llenar la iglesia. Y pueden estar en las iglesias, hermano. Gloria a Dios por esa bendición. Ya puede acercarse a su iglesia, vuelva con su pastor, anímelo también a seguir predicando la palabra y usted también empieza a hacer la voluntad de Dios. Qué bueno que está con sus hijos, enséñenle la Biblia, enséñenle la palabra, lean un capítulo, lean un salmo, un proverbio, lo que Dios le dé. Bendiciones a todos.